Como anuncié en portada, tengo el placer de compartir los primeros minutos de nuestra revista informativa con la doctora en ciencias, Kesia Sabrina Henry Knight, una mujer que ha dedicado vida y obra a la investigación histórica de nuestro país, también desde el punto de vista sociológico. Hoy estaremos conversando acerca de la vida y obra de Amalia Simoni Argilagos. Muy buenas tardes, doctora Kesia, y bienvenida a nuestra revista El Acontecer. Un placer compartir con usted hoy nuevamente. Igualmente, buenas tardes. Para mí estar aquí es un momento muy grato, así que me siento como en casa y vamos a conversar sobre esta gran mujer. Así es, como de grato también será conocer un poco más de la vida y obra, como usted decía, de esta gran mujer, de Amalia Simoni. ¿Qué le inspiró primeramente para estudiar, para acercarse un poco más a su vida, a su obra? Bueno, realmente Amalia Simoni Argilagos se nos presenta en la historia fundamentalmente como la esposa de Ignacio Agramonte, ese perfil ancilar, el apoyo, quien lo acompañó, quien educó a sus hijos, pero la perspectiva de Amalia Simoni como una mujer autónoma, es decir, que su propia vida es toda una vida de inspiración, y además no solamente de inspiración, es que siendo una mujer nacida y criada en el siglo XIX, pues rompe las tendencias o los cánones propios de la mujer de su siglo. Entonces, es ahí el punto donde realmente es interesante esta mujer, hija del doctor Ramón Simoni, la primera hija, que con una educación esmeradísima viajó por más, según se dice las investigaciones, por más de 200 ciudades de Europa, de manera que tiene toda una visión moderna en comparación con la sociedad principeña de su época. Entonces, Amalia se casa con Ignacio Agramonte, con ese amor que todos conocemos, que es paradigmático, pero sobre todo es esa mujer que no tiene en cuenta los condicionamientos económicos para elegir un esposo. Es esa mujer que elige sobre todo los principios de Ignacio, el valor de Ignacio, y ahí se destaca entonces como marca la diferencia de la época, al punto de que, aún siendo una hija amorosa de su padre, obediente, y el padre a inicios no ve del todo bien ese casamiento con Ignacio Agramonte, ella dice: está bien, padre mío, no me casaré con Ignacio, pero si no es con él, no me casaré con otro. Y ya eso es realmente un amor inspirador para cualquier mujer de cualquier edad, sea adolescente, joven o no tan joven. Amalia realmente es una mujer que inspira. Doctora Kesia, esa agudeza en el argumento y en la decisión de Amalia de elegir a su Ignacio, ¿a qué cree usted se deba? Bueno, realmente su propio padre y abuelo eran hombres de principios, de igual manera su madre. ¿Qué pasa? Que la sociedad como solapa el papel de la madre y solo vemos el papel del padre Ramón, pero ¿y la madre? Entonces, ella responde conforme a los principios y a la educación que se le enseñó. Por eso el padre, cuando ve que la hija en ese carácter determinado dice: si no es con otro, no me casaría, padre. Entonces respeta esa decisión de su hija, al punto que Ignacio se convierte en un hijo para Ramón Simoni. Él se dio cuenta que Ignacio era un hombre de unos principios tales, de una educación, de colocar las cosas altruistas como en primer plano, que cautivó el amor y cautivó el interés de Ramón por Ignacio como un hijo, más que como su yerno, como un hijo. ¿Vería también Amalia entonces en Ignacio, como bien lo describiese nuestro apóstol, el más universal de los cubanos, ese diamante con alma de beso? Bueno, quiero que sí, pero sobre todo esa parte sensible de Ignacio,
lo vemos siempre como el Bayardo, con ese que definió las tropas del Camagüey, pero cuando vamos a sus cartas tan llenas de amor y de romanticismo, ese regalo tan detallista que siempre tenía él de la rosa rojo punzón, o sea, esos detalles tan sensibles en un hombre, yo pienso que también fue uno de los elementos que Amalia no pudo resistir. Hay un sintagma nominal, doctora Quesia, que es muy recurrente en las cartas entre Amalia y Ignacio, y es esa frase que a mí en lo personal pues me produce mucha admiración y respeto por ese amor, cuando él le dice: Amalia mía. Amalia mía, mi Ignacio. Así Amalia es. mía, Ignacio mío, mi Ignacio. O sea, a veces uno escucha, también lo he escuchado, que las parejas, los matrimonios no son como algo de propiedad. Sin embargo, ellos se trataban mi Ignacio, mi Amalia, como una propiedad que lo fue hasta la eternidad. Así es, y ahí estaba el código también de respeto y de lealtad que se tenían, sin dudas. Más allá de la fidelidad, lealtad. Así es. Y eso lo comprueba Amalia luego que fallece Ignacio en el año 1873. Ella continuó fiel a su amor y leal a sus principios. Doctora Quesia, ¿qué no se pudiese dejar de reseñar de la vida de Amalia Simón? Bueno, lo que para mí no debe dejar de reseñarse es su integridad. Y esa integridad se perpetúa en sus hijos. Se perpetúa en el hijo Ignacio Ernesto y en Herminia. O sea, ella supo labrar, cincelar en el carácter de sus hijos todos sus principios. Como hay una carta que Ignacio le dice a Amalia: cuida a mis hijos tú misma, no se lo des a otro, por favor, mi Amalia, sé tú quien los cuide, cuida a nuestros hijos, sé tú quien los cuide. Y ella fue leal a eso. Ella pudo transmitir a sus hijos todos esos principios, toda esa educación, todo ese amor al padre ausente, que sus hijos se sintieron muy orgullosos de ese padre que tuvieron, que su madre Amalia le fue enseñando desde la niñez. Bueno, cuando el propio Martí dijo: fácil son los héroes cuando de tales mujeres se trata. Muy bien, exactamente, fácil son los héroes. Es un amor complementario de principios, de educación, de fidelidad, de lealtad, más allá de la muerte. Realmente son paradigmas ambos. Doctora Quesia, usted mencionaba la muerte. Precisamente hoy, 23 de enero del año 1918, muere en La Habana Amalia Simón. Hoy se conmemora 106 años del fallecimiento de Amalia Simón Argilaos. Y hablando de inspiración, a mí me inspiró mucho haber leído el libro del doctor Roberto Méndez, Amalia Simón, Una vida oculta, sobre todo en este momento de la muerte, porque Amalia le pide a su hija Herminia, más allá de las 11 de la noche: por favor, Herminia, toca una pieza en el piano. Y Herminia, como es al fin con una madre de más de 70 años, le dice: por favor, madre, mejor descansa. Y ella le dice: quizás sea el último pedido que te haga. Y la hija obediente pues toca algo en el piano. La primera pieza que toca es Movimiento Perpetuo de Karl Weber, del movimiento romanticismo. Al escuchar la música de Movimiento Perpetuo, pues mi mente voló y pensé que esta música fue escogida no así al azar, porque transmite realmente la vida de Amalia y de Ignacio, una vida en ese moverse intranquilo, con ese vigor, con esa fuerza. Sí, con esa fuerza. Realmente esa pieza derrama del punto de vista espiritual esa vida de Ignacio y Amalia. Pero la segunda pieza que escoge Herminia es Anochecer en si menor, y es ya otra cadencia, un poco más íntimo, más íntimo, más reflexivo. La música lleva más allá
La primera es más terrenal, pero esta segunda pieza que escoge Herminia es como una transición de lo más allá de lo terrenal. Va a las esencias. Va a las esencias, a los recuerdos. Quizás Amalia recordó los primeros momentos con Ignacio, el primer beso, el primer regalo, la primera vez que se tomaron de las manos. Y allí, con esta pieza, cuando culmina Herminia de tocarla, cierra su piano y va donde la madre para llevarla a la alcoba. ¡Qué sorpresa! Su madre dormía para siempre en la madrugada del 23 de enero. Así que esta pieza la transportó de tal manera que ella duerme para siempre en medio de esta música de poca luz, del amor de su hija. Puede decirse que fue una muerte bella. Y qué misterio al mismo tiempo. Y qué misterio al mismo tiempo. ¿Sabes qué? Pensé en que por eso los estudios antropológicos son tan eficientes y tan buenos. Porque sabemos que los estudiosos saben que Amalia era una persona sumamente inteligente, pero que desde el punto de vista espiritual tenía una conexión con el espiritismo, el espiritismo de Kardec. Incluso en los archivos de Francia aparece Ramón Simoni como patriarca del espiritismo de Kardec en Cuba. Y si bien los historiadores, esto que voy a decir es oro molido, es refinado 7 veces, porque si bien los historiadores de Cuba recuerdan la escena de las contradicciones normales que tuvieron Ignacio y el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, es Ramón Simoni que a ambos, ahí están los anales de Francia, los inscribe para hacerlos miembros de la sociedad espiritista de Kardec. Los une desde lo espiritual. ¿Quién? Ramón Simoni, a su yerno y a Carlos Manuel de Céspedes. Eso es un misterio que todavía no está desarrollado en las investigaciones históricas. Bueno, y que sería un buen tema de investigación, y ya usted ha dejado ya todo listo para poder pues enfocarnos en esa visión que usted nos acaba de comentar. Como siempre, doctora Kesia, un placer tremendo compartir con usted en la revista informativa. ¿Algo más que quisiera agregar? Solo dejar subrayado que esa muerte misteriosa en el sentido de la música, la hija, y esos recuerdos de su esposo, pues dejan también una particularidad del Camagüey y de los amores de Amalia y de Ignacio aún en la muerte. Así es. Bueno, realmente nuevamente agradecer a usted su tiempo para compartir con nosotros y con toda nuestra teleaudiencia. Ha sido un placer, muchas gracias. Nosotros continuamos con más informaciones y con más de una centuria. El Hotel Plaza, operado por la cadena Islas. Como anuncié en portada, tengo el placer de compartir los primeros minutos de nuestra revista informativa con la doctora en ciencias, Kesia Sabrina Henry Knight, una mujer que ha dedicado vida y obra a la investigación histórica de nuestro país, también desde el punto de vista sociológico. Hoy estaremos conversando acerca de la vida y obra de Amalia Simoni Argilagos. Muy buenas tardes, doctora Kesia, y bienvenida a nuestra revista El Acontecer. Un placer compartir con usted hoy nuevamente. Igualmente, buenas tardes. Para mí estar aquí es un momento muy grato, así que me siento como en casa y vamos a conversar sobre esta gran mujer. Así es, como de grato también será conocer un poco más de la vida y obra, como usted decía, de esta gran mujer, de Amalia Simoni. ¿Qué le inspiró primeramente para estudiar, para acercarse un poco más a su vida, a su obra? Bueno, realmente Amalia Simoni Argilagos se nos presenta en la historia fundamentalmente como la esposa de Ignacio Agramonte, ese perfil ancilar, el apoyo, quien lo acompañó, quien educó a sus hijos, pero la perspectiva de Amalia Simoni como una mujer autónoma, es decir, que su propia vida es toda una vida de inspiración, y además
no solamente de inspiración, es que siendo una mujer nacida y criada en el siglo XIX, pues rompe las tendencias o los cánones propios de la mujer de su siglo. Entonces, es ahí el punto donde realmente es interesante esta mujer, hija del doctor Ramón Simone, la primera hija, que con una educación esmeradísima viajó por más, según se dice las investigaciones, por más de 200 ciudades de Europa, de manera que tiene toda una visión moderna en comparación con la sociedad principeña de su época. Entonces, Amalia se casa con Ignacio Agramonte, con ese amor que todos conocemos, que es paradigmático, pero sobre todo es esa mujer que no tiene en cuenta los condicionamientos económicos para elegir un esposo. Es esa mujer que elige sobre todo los principios de Ignacio, el valor de Ignacio, y ahí se destaca entonces como marca la diferencia de la época, al punto de que, aún siendo una hija amorosa de su padre, obediente, y el padre a inicios no ve del todo bien ese casamiento con Ignacio Agramonte, ella dice: está bien, padre mío, no me casaré con Ignacio, pero si no es con él, no me casaré con otro. Y ya eso es realmente un amor inspirador para cualquier mujer de cualquier edad, sea adolescente, joven o no tan joven. Amalia realmente es una mujer que inspira. Doctora Kesia, esa agudeza en el argumento y en la decisión de Amalia de elegir a su Ignacio, ¿a qué cree usted se deba? Bueno, realmente su propio padre y abuelo eran hombres de principios, de igual manera su madre. ¿Qué pasa? Que la sociedad como solapa el papel de la madre y solo vemos el papel del padre Ramón, pero ¿y la madre? Entonces, ella responde conforme a los principios y a la educación que se le enseñó. Por eso el padre, cuando ve que la hija en ese carácter determinado dice: si no es con otro, no me casaría, padre. Entonces respeta esa decisión de su hija, al punto que Ignacio se convierte en un hijo para Ramón Simón. Él se dio cuenta que Ignacio era un hombre de unos principios tales, de una educación, de colocar las cosas altruistas como en primer plano, que cautivó el amor y cautivó el interés de Ramón por Ignacio como un hijo, más que como su yerno, como un hijo. ¿Vería también Amalia entonces en Ignacio, como bien lo describiese nuestro apóstol, el más universal de los cubanos, ese diamante con alma de beso? Bueno, quiero que sí, pero sobre todo esa parte sensible de Ignacio, lo vemos siempre como el Bayardo, con ese que definió las tropas del Camagüey, pero cuando vamos a sus cartas tan llenas de amor y de romanticismo, ese regalo tan detallista que siempre tenía él de la rosa rojo punzón, o sea, esos detalles tan sensibles de un hombre, yo pienso que también fue uno de los elementos que Amalia no pudo resistir. Hay un sintagma nominal, doctora Kesia, que es muy recurrente en las cartas entre Amalia y Ignacio, y es esa frase que a mí en lo personal pues me produce mucha admiración y respeto por ese amor, cuando él le dice: Amalia mía. Amalia mía, mi Ignacio. Así Amalia es. Mía, Ignacio mío, mi Ignacio. O sea, a veces uno escucha, también lo he escuchado, que las parejas, los matrimonios no son como algo de propiedad. Sin embargo, ellos se trataban mi Ignacio, mi Amalia, como una propiedad que lo fue hasta la eternidad. Así es, y ahí estaba el código también de respeto y de lealtad que se tenían, sin dudas. Más allá de la fidelidad, lealtad. Así es. Y eso lo comprueba Amalia luego que fallece Ignacio en el año 1873. Ella continuó fiel a su amor y leal a sus principios. Doctora Kesia, ¿qué no se pudiese dejar de reseñar de la vida de Amalia Simón?
Bueno, lo que para mí no debe dejar de reseñarse es su integridad. Y esa integridad se perpetúa en sus hijos. Se perpetúa en el hijo Ignacio Ernesto y en Herminia. O sea, ella supo labrar, cincelar en el carácter de sus hijos todos sus principios. Como hay una carta que Ignacio le dice a Amalia: cuida a mis hijos tú misma, no se lo des a otro, por favor, mi Amalia, sé tú quien los cuide, cuida a nuestros hijos, sé tú quien los cuide. Y ella fue leal a eso. Ella pudo transmitir a sus hijos todos esos principios, toda esa educación, todo ese amor al padre ausente, que sus hijos se sintieron muy orgullosos de ese padre que tuvieron, que su madre Amalia le fue enseñando desde la niñez. Bueno, cuando el propio Martí dijo: fácil son los héroes cuando de tales mujeres se trata. Muy bien, exactamente, fácil son los héroes. Es un amor complementario de principios, de educación, de fidelidad, de lealtad, más allá de la muerte. Realmente son paradigmas ambos. Doctora Kessie, usted mencionaba la muerte. Precisamente hoy, 23 de enero del año 1918, muere en La Habana Amalia Simoni. Hoy se conmemora 106 años del fallecimiento de Amalia Simoni Argilaos. Y hablando de inspiración, a mí me inspiró mucho haber leído el libro del doctor Roberto Méndez, Amalia Simoni, Una vida oculta, sobre todo en este momento de la muerte, porque Amalia le pide a su hija Herminia, más allá de las 11 de la noche: por favor, Herminia, toca una pieza en el piano. Y Herminia, como es al fin con una madre de más de 70 años, le dice: por favor, madre, mejor descansa. Y ella le dice: quizás sea el último pedido que te haga. Y la hija obediente pues toca algo en el piano. La primera pieza que toca es Movimiento Perpetuo de Carl Weber, del movimiento romanticismo. Al escuchar la música de Movimiento Perpetuo, pues mi mente voló y pensé que esta música fue escogida no así al azar, porque transmite realmente la vida de Amalia y de Ignacio, una vida en ese moverse intranquilo, con ese vigor, con esa fuerza. Sí, con esa fuerza. Realmente esa pieza derrama del punto de vista espiritual esa vida de Ignacio y Amalia. Pero la segunda pieza que escoge Herminia es Anochecer en si menor, y es ya otra cadencia, un poco más íntimo, más íntimo, más reflexivo. La música lleva más allá. La primera es más terrenal, pero esta segunda pieza que escoge Herminia es como una transición de lo más allá de lo terrenal. Va a las esencias. Va a las esencias, a los recuerdos. Quizás Amalia recordó los primeros momentos con Ignacio, el primer beso, el primer regalo, la primera vez que se tomaron de las manos. Y allí, con esta pieza, cuando culmina Herminia de tocarla, cierra su piano y va donde la madre para llevarla a la alcoba. ¡Qué sorpresa! Su madre dormía para siempre en la madrugada del 23 de enero. Así que esta pieza la transportó de tal manera que ella duerme para siempre en medio de esta música de poca luz, del amor de su hija. Puede decirse que fue una muerte bella. Y qué misterio al mismo tiempo. Y qué misterio al mismo tiempo. ¿Sabes qué? Pensé en que por eso los estudios antropológicos son tan eficientes y tan buenos. Porque sabemos que los estudiosos saben que Amalia era una persona sumamente inteligente, pero que desde el punto de vista espiritual tenía una conexión con el espiritismo, el espiritismo de Kardec. Incluso
En los archivos de Francia aparece Ramón Simoni como patriarca del espiritismo de Kardec en Cuba. Y si bien los historiadores, esto que voy a decir es oro molido, es refinado 7 veces, porque si bien los historiadores de Cuba recuerdan la escena de las contradicciones normales que tuvieron Ignacio y el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, es Ramón Simoni que a ambos, ahí están los anales de Francia, los inscribe para hacerlos miembros de la sociedad espiritista de Kardec, los une desde lo espiritual. ¿Quién? Ramón Simoni, a su yerno y a Carlos Manuel de Céspedes. Eso es un misterio que todavía no está desarrollado en las investigaciones históricas. Bueno, y que sería un buen tema de investigación, y ya usted ha dejado ya todo listo para poder pues enfocarnos en esa visión que usted nos acaba de comentar. Como siempre, doctora Quesia, un placer tremendo compartir con usted en la revista informativa. ¿Algo más que quisiera agregar? Solo dejar subrayado que esa muerte misteriosa en el sentido de la música, la hija, y esos recuerdos de su esposo, pues dejan también una particularidad del Camagüey y de los amores de Amalia y de Ignacio aún en la muerte. Así es. Bueno, realmente nuevamente agradecer a usted su tiempo para compartir con nosotros y con toda nuestra teleaudiencia. Ha sido un placer, muchas gracias. Nosotros continuamos con más informaciones y con más de una centuria. El Hotel Plaza, operado por la cadena Isla Azul, se encuentra entre los más antiguos en funcionamiento en esta urbe patrimonial, convertido en símbolo de valores culturales, históricos y atractivos para el turismo de ciudad. Según registros oficiales del Ministerio de Turismo, el Plaza es uno de los sitios predilectos para los mercados de Canadá, Alemania, Holanda y España. Por estas calles adoquinadas caminó la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral a principios del siglo XX. Atraída por su arquitectura y la elegancia, la poetisa chilena se hospedó en el Hotel Plaza y suma a su trascendencia y relevancia desde lo histórico-cultural el hecho de acoger también la primera transmisión radial que se originó en la localidad. Distinguen la instalación servicios de cafetería con una gastronomía de alto estándar, varios tipos de café y una gama de coctelería cubana e internacional en el bar. Se concluyó recientemente el bar Pérgola en concepto de inversión. Es el bar que está en el centro del hotel, que además también tiene mucha historia porque fue en su momento un espacio de confluencia de personalidades de la cultura y por un proceso inversionista terminó recientemente, y vamos a colocar ahí un producto bastante exclusivo en el hotel que tiene que ver con una línea de dulces finos. Confortables habitaciones con agradable ambientación hacen del Plaza un sitio de referencia y luego del remozamiento de algunas de sus áreas como el restaurante principal mantiene los atractivos de los días fundacionales. El hotel es muy bueno, de servicio es perfecto y todo es bien. Me gusta mucho aquí en Camagüey, su idea y todo. Una gran profesionalidad en lo que quiere decir de cócteles y comida. Son platos muy típicos y cócteles muy camagüeyanos. La atención del personal es excelente, las habitaciones son maravillosas, muy confortables. La sucursal Isla Azul cuenta con 7 hoteles y más de 535 habitaciones en Camagüey para el mercado interno y las reservas que llegan de las agencias de viajes del exterior. Se han venido realizando un grupo de acciones en el orden del mantenimiento, las inversiones y fundamentalmente dirigidas a la mejora de los productos, imagen, ambientación, y también se han venido realizando un grupo de acciones en el ámbito de subjetivos de la preparación y capacitación de todo el personal con que contamos. Frente al Hotel Plaza, en los predios de la vieja estación del ferrocarril, se encuentra el Museo Parque Temático Ferroviario, testigo del primer tramo del ferrocarril desde Puerto Príncipe a Nuevitas, inaugurado en 1846, el segundo que se construyó en Cuba. El paseo exhibe además 2 de las más antiguas locomotoras del país con fecha de fabricación de 1882 y 1890.
Elementos tradicionales urbanísticos como adoquines que datan de hace más de un siglo caracterizan el propio bulevar, que cumple con todos los requisitos en su ambientación que lo convierten en el paseo preferido por los transeúntes de la urbe, fundada en 1514. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey. Recuerde que puede compartir sus inquietudes, dudas o sugerencias a través del teléfono disponible, el 3272-2269, o si lo prefieres a través de nuestro correo electrónico acontecer.tvcamaguey@crt.cu. También transmitimos vía online en nuestro perfil institucional de Televisión Camagüey en Facebook, y si quiere conocer más de lo que es noticia en nuestro territorio agramontino, puede visitar nuestro canal de Televisión Camagüey en YouTube. A propósito, ya se encuentra lista en el estudio mi colega Yamira Pérez para que nos actualice esas noticias que son de impacto en la Internet, esta vez precisamente con la actualidad nacional. Buenas tardes para ti, Yamira.